Lo que veis aquí lo monté hoy con Codex Sol Alto. En total usé unas 6 horas y 2 horas las apliqué en hacer el bytecoding. Todo lo demás lo usé para planificar los contenidos y para generar todas las imágenes, todas las que veis aquí, en Magnific. Analiza el giro que tienes en el index de P266 y móntalo en nuestra carpeta usando Design MD y los assets como te antes. Borré el HTML de la carpeta P266 DeepSeek porque no quería poner ninguna referencia. Como ahora ya lo borré, le estoy diciendo que lea la carpeta, la otra, P266. Dice, voy a montar el giro del index. A ver, ya está. Sí, de P266 en P266-DeepSeek. Ya está montando el script que hace funcionar el parallax del giro. Listo, monté el giro. Ya lo hiciste, amigo. A ver, cumpliendo tu requisito, el nav queda oculto. Lo hizo todo. Es que no me gusta esto. Vamos a ver, yo me voy a ir a mi navegador. Voy a abrir una pestaña nueva y voy a cargar el index nuevo. Lo hizo igual. Lo hizo igual. A ver. Mirad. Este es el que hice con Sol y que está en la carpeta P266. Este es el que está en la carpeta P266-DeepSeek y lo montó exactamente igual. Aquí no funciona el scroll, por lo tanto no funciona el parallax porque solamente está el giro. Pero lo hizo igual. Está haciéndolo... Es que lo hizo igual. Lo hizo exactamente igual. Bueno. Quiero comentar igualmente que todo lo que monté hoy aquí lo voy a mostrar en un vídeo grabado la semana que viene. Paso a paso. Con todo. Bien. Me voy a OpenCode otra vez. Y no sé. A mí esto me deja un poquitito con mal sabor de boca. A ver, no se complicó. Pídele que haga otra estructura con libertad. Sí. Le puedo decir que lea los contenidos del bloque anatomía y que lo monte. Estoy pensando en que lo monte. Estoy pensando que, por ejemplo, en lugar de mostrar 3 cartas de esta forma, podría mostrarlo con un acordeón automático que ponga bloqueo que libera, ajuste que responde y demás, y que cuando el usuario pinche en uno de ellos vea el contenido de la derecha y que si no pincha, pues en un lapso de tiempo que se vea uno, que se vea el otro y demás. Por ejemplo. Vale, aquí me estás explicando cómo usar la vista. Gracias, Tomás. A ver, voy a hacer lo siguiente. Me voy a volver a OpenCode y le digo, analiza los contenidos del bloque anatomía y monta un nuevo móntalo en nuestro index usando siempre el Design
.md, pero con un formato de acordeones automáticos que vayan cambiando con el paso de un tiempo. Si el usuario hace over sobre el bloque para lo automático y deja que el usuario abra y cierre los acordeones. Cuando el usuario sale del over, lo automático se vuelve a activar. Haz que funcione correctamente en todos los breakpoints. ¿Algo más? Como el bloque de Magnific, correcto, Tomás. Algo así. No sé si ponerle algo sobre tablet y mobile. Bueno, no. Bueno, no sé si quitarle lo automático en tablet y mobile para que solamente el usuario pinche o haga tap y vea lo que quiere. Desactiva lo automático en tablet y mobile. ¿Se lo lanzo? Ya. ¡Pum! Voy a analizar el CSS del bloque anatomía P266 y luego montarlo como acordeones automáticos en nuestro index. En teoría ahora se va a demorar un poco más, porque solamente leerá. A ver, ¿por qué pone el CSS del bloque anatomía si yo le hablé de los contenidos del bloque anatomía? Si se refiere a lo siguiente, tengo el análisis completo. Ahora monto el bloque anatomía como acordeones autorrotatorios. Primero añado el CSS al final. Ojalá que del CSS haya cogido evidentemente solamente lo del Design MD. Bueno, en realidad sí. Estará cogiendo eso. Aunque yo le hice referencia al Design MD, el Design MD está hecho como una base hecha con Sol para que después Sol genere el código CSS. Listo, monté el bloque anatomía. Tampoco voy a leer ahora. Me voy a Waterfox. Me voy a este otro, que es el de la carpeta de hoy, y recargo. Aquí no se rompió nada. Empiezo el scroll y fijaros, quería que veamos esto. Ya hemos visto que las piezas tienen un movimiento, por lo tanto son otras imágenes. El tablero también es otra imagen, pero hoy le dije que se quede quieta. Está hecho igual, hay el scroll. Bueno, a ver. Aquí montó el H2 con la descripción prácticamente igual que esta. Prácticamente igual. Le cambió el color, ¿no? Sí. Le cambió el color al pre-title. Después montó esto. Uf. A ver. ¿Es un acordeón automático? Sí, pero en realidad a lo mejor yo debería haber especificado un poquito más que los acordeones que el título del acordeón estuviera a la izquierda, que el contenido aparezca a la derecha, que haya algún tipo de timer o respuesta visual que me indique que esto está trabajando en automático, y evidentemente si yo hago over se desactiva el automático,
Yo puedo cambiar. Tampoco me gusta cómo ha montado el contenedor de las imágenes. Os recuerdo que son imágenes que tienen fondo transparente. Si yo dejo de sobrevolar el acordeón, en teoría se activa otra vez el automático. Bueno, hasta ahí bastante bien. Veamos el responsive. Bueno, tampoco lo tenía muy difícil. Bueno, aquí, ojo, esto no me gusta, que se haya comido o que se haya olvidado del aspect ratio de las imágenes. Se lo vamos a pedir o le vamos a pedir que ajuste. Me voy a Open Code. Bueno, hasta el momento más o menos bien. Por cierto, es una cosa que Sol no hizo hoy, aunque Sol tampoco hizo acordeones. Vamos a ver, ajustes. Los títulos del acordeón de acordeones van a la izquierda. El contenido de cada acordeón a la derecha. La imagen de cada, te voy a decir, respeta el aspect ratio, tampoco le voy a decir en 1:1, aspect ratio de cada imagen. Voy a probar una cosa que es un poco loca, pero como fondo, no, os voy a decir, al contenedor de cada imagen, ponle de fondo, me lo invento, la imagen Stadium, que es simplemente la imagen de fondo del giro. ¿No va a quedar bien? Supongo que no, pero quiero ver si lo monta. ¿Qué más le hace falta? Una cosa. Mirad, esto no me convence a mí. Los bordes no me gustan nada. Bueno, entiendo que el borde no los va a usar. Bueno, a lo mejor lo usa en el contenedor con la imagen y la descripción. Venga, no le voy a decir nada al respecto y vamos a ver qué hace. ¿Algo más? A ver, aquí Tomás hace algunos comentarios. Habla sobre la velocidad que le ves. ¿No sería título y contenido del acordeón a la izquierda y... pues sí, tienes razón, ¿eh? Sí. Los títulos y descripción. Sí, Tomás. De acordeones van a la izquierda. La imagen del acordeón va a la derecha. Y le voy a decir una cosa. Le voy a decir. Añade un caption debajo de la imagen con información relacionada. Bueno, no lee imágenes. Con información complementaria a la descripción del acordeón. Invéntala. ¿Dónde está? Reestructura las 3 acordeones. Ahora actualizo el CSS. Ajustes aplicados. Títulos y descripción a la izquierda. Imagen a la derecha. Caption bajo la imagen. Con el tag adecuado. Fondo de estadio. Con el comportamiento cover. Correcto. Vamos a ver. Lo hizo, pero claro. Él interpreta como acordeón. Y lo entiendo. Y vuelvo a decir que quizás el problema es mío, porque se lo pido de una determinada manera. Todo lo hizo correctamente, lo que pasa es que le tengo que decir, quizás, no, es que una ayuda visual tampoco. Les voy a decir lo siguiente. Que los acordeones los monte en la columna izquierda del bloque y
que a la derecha vaya cambiando una imagen, vaya cambiando la imagen a medida que se abren los acordeones. La composición de la imagen del estadio la puso bien. Evidentemente aquí hay un reflejo que está cogiendo de las luces de arriba, que bueno, el resultado no es el adecuado, pero sigue funcionando. ¿El automático sigue bien o no? Sí. Venga, me voy a OpenCode otra vez y voy a intentar decirle lo que le puse. Si alguien me quiere ayudar con la sintaxis de ese prompt, adelante. Tomás dice, no ha entendido que el acordeón debería aplicar solo el... Claro. A ver, vamos a decirle. Nada. Los acordeones van en la columna izquierda del bloque. A la derecha muestra la imagen y su caption. Ve cambiando la imagen, ve cambiándolos, se entiende que imagen y caption, a medida que los acordeones se abren y cierran. Se va a dejar el stroke rojo, el borde rojo, que no me gusta, pero bueno, ya lo cambiaremos. A ver, OpenCode, ¿qué me está diciendo? Reescribo la sección anatomía completa con la nueva estructura de 2 columnas. Acordeones más vitrina le llama. Vale. Ahora actualizo el CSS layout de 2 columnas y vitrina. Reemplazo el bloque de anatomía. En realidad no era reemplazarlo, sino actualizarlo, pero bueno. Ahora actualizo los estilos de contenido. Ya no hay imagen dentro del ítem, es decir, dentro del acordeón. Actualizo JavaScript para que la vitrina cambie de imagen más caption al rotar los acordeones. Recuerdo que estoy usando DeepSeek V4 Flash en OpenCode Zen. Si se acaba mi crédito, tengo el DeepSeek V4 Flash del OpenCode Go, que se puede utilizar con el doble de respuesta, creo. Cambios aplicados, verifique. Vale. Me pregunta, ¿quieres que la vitrina en móvil se muestre arriba? Buena pregunta, yo no se la indiqué, está bien. ¿Quieres que la vitrina se muestre arriba? No, abajo. Claro. Arriba no me gusta porque yo quiero pinchar el acordeón, se despliega y si lo leo tendré que hacer scroll y se me esconde la imagen por encima. Pero en un primer momento seguramente se esconderá el scroll abierto, el acordeón abierto. Y creo, y eso no me convence mucho. Venga, vamos a ver qué hizo. Me voy a Waterfox, recargo, vemos que el acordeón tiene más o menos el formato que le pedimos, el automático funciona. Cuando yo sobrevuelo debería parar, para. Yo, usuario, domino el comportamiento o el funcionamiento de los acordeones, me voy, vuelve a funcionar automático. Ahora vamos a verlo en responsive. Ok, aquí hizo lo que le pedí, pero una vez más yo no le di el contexto o no hice la petición adecuada. ¿A qué me refiero? Y esto yo lo hice más de una vez en mi vida laboral. Cuando uso acordeones de esta forma en una columna, suelo pedir que la imagen o el elemento que acompañe al acordeón en desktop a la derecha o a la izquierda se muestre dentro del acordeón. Y en este caso le vamos a decir que la imagen se muestre debajo de la descripción, solamente en los breakpoints donde
el bloque de anatomía se muestra en una columna. ¿Ok? Entonces, vuelvo a este formato más o menos, me voy a OpenCode. Cuando el bloque anatomía se muestra en una columna, la imagen más caption, muéstrala dentro del acordeón, por debajo de la descripción. Aplica un gap vertical adecuado, punto. Cuando está el automático, muestra una respuesta visual, ya que no podemos meter en DeepSeek referencias en imágenes. El código JavaScript está correcto, verifico, ya está. Ya está. Vamos a ver. Waterfox otra vez, recargo. La respuesta visual me parece soviética. Automático. Un momento, que hizo dos cosas. Está la respuesta visual, pero que tampoco me gusta ahí. A lo mejor la respuesta visual, le voy a poner a prueba a DeepSeek. Que elimine lo automático. Por Dios, este budget con automático se elimina. Y este progress bar, que lo haga como una circunferencia en cada uno de los ítems. ¿Les parece bien? Claro, fijaros qué feo que es esto. A mí no me gusta. Cuando sobrevuelo se para el automático, por lo tanto el pulse, bueno, por ahí como pulse podría ser ya que es la gravity pulse, el pulso, el tema del pulso lo podríamos usar para algo más. Pero nada, voy a probarlo con lo de la respuesta visual circular por alrededor del acordeón, del número del acordeón. Y decía que cuando sobrevuelo, para el pulso. Vale. Full soviética. Totalmente. Vamos a ver. OpenCode otra vez. Bueno, esto va cogiendo forma. Ajuste. Nada de ajuste. Elimina el batch automático. Elimina el progress bar y móntalo como un, progress bar circular por fuera del batch con número de acordeón. Lo que no probé todavía y que lo podemos probar ahora antes de que se ponga a trabajar, ¿no? Responsive, perfecto, perfecto. ¿Veis? Bueno, esto todavía se está mostrando porque es viejo, correcto, o porque está a medias. Una cosa importante que no comenté. Me he visto más de una vez en mi día a día real de trabajo que en algunos proyectos donde intenté montar la imagen en desktop por fuera del acordeón y en tablet o mobile dentro, los developers me dijeron, ojo, 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 que aquí hay problemas de performance. No siempre me lo han dicho, porque en algunas estructuras o en algunas, ¿cómo lo diría? Arquitecturas no generaba ningún problema y otras veces sí. Venga, si me voy a... Ya terminó. Y me vengo a OpenCode porque yo veía en Waterfox que más o menos estaba... Pero está listo. Venga, voy a Waterfox, recargo otra vez. Uy, perdón. Ok. Bueno, lo puso aquí. A ver. No sé, no me disgusta. Pero por alguna razón preferiría que esté aquí. No me disgusta, ¿eh? Lo que pasa es que esto también me condiciona a montar, me condiciona a qué fondo voy a usar. Aquí, con este fondo provisional,
Funciona muy bien porque se ve. Igualmente creo que se ve. Creo que debería ser aquí. ¿Entendió mal la ubicación? Pues puede ser, Tomás. Responsive. Aquí va a funcionar exactamente igual. Aquí, bueno, aquí no hay respuesta visual. Hay una cosa que está haciendo y que me deja un poco loco. Y es lo siguiente. Yo recargo. Aquí está funcionando bien. Si yo me voy a responsive, recargo, esta debería desaparecer. No, se sigue mostrando. Esto se lo... A ver, yo no se lo especifiqué, pero di por sentado que lo iba a... A ver si yo, por ejemplo, cambio la segunda. Claro, fijaros que me está mostrando las imágenes de cada uno de los acordeones, pero también las sigue mostrando por fuera. Esto, repito, yo se lo podría haber especificado, pero di por sentado que lo iba a entender. Bueno, no pasa nada, vamos a pedírselo. Nuevo ajuste. Y ya que estamos, le digo que el mismo progress bar circular lo ponga en el número del acordeón. Le voy a hablar como dice Edith. Progress bar en el número de acordeón en el número de acordeón del acordeón. Quita el de la imagen. Lo otro, importante. Cuando oculta imagen más caption cuando aparecen dentro del acordeón. ¿Está claro? Reviso la estructura. Vale, listo. Cambios. No me hace ninguna pregunta. Tiro. Recargamos. Vale, lo hizo. No sé si es el stroke que quería, no sé si es el color que quería, pero lo ha hecho. Va un poco rápido, pero lo ha hecho. Ahora, recargo. Quitó la imagen del interior del acordeón y la ha vuelto a mostrar por fuera. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pedirlo como lo... Es culpa mía. Sí, la velocidad es buena, Tomás. Voy a hacer... Tomás, pégame. Si él está... O Tomás o quien quiera, ¿eh? Pegadme, por favor, el prompt para que la imagen en el bloque anatomía se muestre por dentro del acordeón y no por fuera. Oculta la imagen más caption que está por fuera de los acordeones, manteniéndola dentro. ¿Ok? Si no, tal vez la culpa es mía. Yo me lanzo. Confío, dice Tomás. Entendido. Oculto la vitrina exterior y la mantengo dentro de cada acordeón, debajo de la descripción. ¿Este edit falló? Creo que nunca había puesto un fallo. No recuerdo haber visto otro fallo, ¿eh? Oh, aquí otro. Va tan rápido que se pisa los pies. Recargo. Tenía poco, tenía 8 euros, 9 euros, creo que eran 8,66. Zen.
tenía hoy 8,66, ¿verdad? Del vídeo anterior. Adivinad cuánto tengo ahora. 8,20. Gasta mucho menos que el otro. Mucho menos. ¿Verdad? Aunque repito, esto es mucho más simple que nuestro sitio web, pero yo creo que está bien. Venga, me voy a... Ya OpenCode me decía que había terminado, no sé, no me pregunta nada. Voy a probarlo. Recargo. Aquí se ha liado, ¿eh? Madre mía, las imágenes de Magnific, hasta las imperfecciones en la costura muestra. Está funcionando todo ok, pero no como queríamos. Dile que el cambio era solo en mobile, en que en desktop lo deje. Se lo voy a pedir así, ya es lo último. Aplica el último cambio, más que en mobile, cuando el bloque anatomía se muestra en una columna, ¿de acuerdo? Creo que es un poquito mejor, más que decirle mobile, porque si yo le digo, cuando se muestra en una columna, él va a saber en qué breakpoint se activa la monocolumna, digo. Ok. Ahora la culpa no es mía, ¿eh? Es inminente la llegada del curso de Prompt Engineer en la comunidad, totalmente, ¿eh? Totalmente, Tomás. Mientras tanto, voy a ir a Waterfox. Vuelven a aparecer los acordeones de esta manera en desktop. Todo sigue funcionando correctamente. Y ahora, si me voy a mobile, creo que sí, ¿eh? Voy a recargar, pero creo que sí. Está la imagen dentro. Lo arregló. Lo arregló. Sí, sí. Le costó, o también le costó a Juanito, redactar el prompt adecuado. Voy a coger el texto del bloque embajadores o equipo Gravity y le voy a decir en OpenCode, en otro hilo, no, dentro, aquí mismo, crea un bloque para el secreto con este contenido. Perdón, el secreto no. Embajadores. Y le voy a decir con el contenido que te pego aquí debajo. Le digo, usa la foto. Usa la foto. Voy a ver el nombre. Un segundito. Me puedo ir, por ejemplo, a terminal. Y esta imagen es embajadora.webp. Usa la foto embajadora.webp en cada card de embajador. Muéstrala como avatar circular. No le voy a poner tamaño ni nada. A ver qué hace. Aquí no tiene referencias, solamente contenido. A ver qué hace y qué colores aplica. Debería aplicarlos sacándolos del Design MD. O del... Sí, del Design MD. O del... Ya está... Ya está cogiendo el Design MD, fijaros.
A ver qué inventa. No tiene forma de ver esto. No. Terminó. ¿Cómo puede ser? A ver qué hizo. Hizo un... A ver. Sección embajadores. Con section intro. Avatar circular. Título. Play. Ok. Grid responsive de 4 columnas. ¿Hizo lo mismo o no? A ver. Me voy al nuevo. Recargo. Bueno. Lo hizo bien. Normalito. Aquí tampoco se ha comido mucho la cabeza. Me gusta que en tablet muestre 2 columnas y que aproveche. Ok, bueno, lo ha montado así muy, muy normalito. Dice Tomás, evidentemente DeepSeek V4 no es el mejor para diseño UI sin contexto. Ya. Bueno, vamos a dejarlo así. Y claro, y si no tiene contexto lo que yo puedo hacer es, si no tiene contexto de nada y tampoco y se lía, puedo decirle que el bloque del secreto lo monte usando la imagen tal, marcando. Voy a hacer lo siguiente. Crea el bloque, el secreto, por encima del bloque de embajadores. Obtén los textos del bloque en el index de P266. Usa la imagen. Y ahora sí voy a ir a la carpeta yo y voy a leer cómo era esta imagen, el nombre de esta imagen para que... Porque como no puede leer las imágenes, yo le puedo decir, coge la imagen de la suela, no la vas a ver. Ok. Usa la imagen. Esta. A ver, ahora se copia la imagen. Un momento. Yo quiero copiar, no la imagen, sino el texto, el título. Ahora. Y añade 4 puntos interactivos que muestren un card con la misma anatomía. A ver, ¿ha montado el card del giro o no? No lo recuerdo. Sí. Yo le voy a decir que monte cards con esta misma anatomía. Ok. Se lo estoy poniendo fácil igualmente. Interactivos que muestren un card con la misma anatomía del card. ¿Cómo se llamaba? En el aire. Del giro. Por defecto. Muestra el punto 1 abierto. Cuando el usuario, más fácil, cuando se hace hover sobre otros puntos, muestras ocultas el card abierto y muestras el card nuevo con los mismos fade in y fade out y fade in del card del giro. Del giro directamente. ¿Qué más me falta? Quiero recordar cómo funciona esto en responsive. El bueno. Bueno, el de
Codex. Aquí. Quiero haberlo probado yo hoy. Sí. No está muy fino todavía, evidentemente. Claro, aquí me lo comí, lo tenía funcionando con clic y cuando lo pasé a over, lo dejé roto, sin pulir. Vale, voy a hacer lo siguiente. Le diré en tablet y mobile, cambia el comportamiento over por clic. Comportamiento. Más. En tablet cambia el comportamiento y muestra la imagen con los puntos por encima de los cards. A ver, Tomás, te voy a leer un momento. Si tuviese más tiempo, buscaría prompts en las páginas que recopilan Design MD de diseños ya creados. Esas que pasamos en recursos, Design Extractor y Refero Design. Vale. ¿Esto qué? ¿Para trabajar un poco mejor? ¿O por algo en especial, Tomás? Yo esto se lo lanzo. Edith cruza los dedos para ver qué resultado nos entrega. Aquí sí que va DeepSeek a su bola, ¿eh? Si recargo, todavía no tiene nada. Verifica. Hecho. No pregunta nada, así que está hecho. Recargamos. A ver, yo le dije el 1, ¿no? Claro. Vale. Ha posicionado el card, creo que en el margin top y right de la imagen, por ahí. Bueno, a ver, lo hizo. Esto necesita un poco de cariño. Le puedo decir que en desktop posiciona, muestra el card a la derecha, derecha del H2 más description. Hay una cosa que no mostré, creo. Hoy no lo mostré. Lo comenté, pero no lo mostré en el directo. Lo mostré en Discord. Mientras que hace esto, muestro. ¿A qué me refiero? Creo que no lo mostré. Si me voy al original. Bueno, esto ahora en teoría lo voy a mostrar por aquí. Yo mostré el inicio del checkout, bueno, de la compra. Creo que no. Yo hablé de una modal. Una modal tipo, un checkout tipo con pasos. Y ahora mismo lo dejé así. Lo monté así. Entonces, la idea es que primero se elige la talla. Ahora mismo está el continuar con la entrega. Vale, continuar con la entrega. Está bien el copy. Está activo y aquí en teoría ya me iría al otro paso. Pero esto lo montó. Tengo que reconocer que esta imagen la montó sola. Cuando yo le dije, muestra una imagen a la izquierda con una leyenda, a la derecha muestra el paso del checkout. Y simplemente lo que le pedí es que, una vez que montó esto, que cropee la imagen, que es la misma que aparece en el footer, de una determinada manera. Y lo hizo bastante bien. Por cierto, esta modal de checkout me hace recordar a la modal de una compañera que tenemos por aquí en el chat, creo. Que lo diga ella. Vamos a ver cómo va un pencode. ¿Ya terminó? Vamos a ver cómo quedó. Recargo. Uy. Aquí ha roto el fondo en el bloque. La imagen parece estar igual. La tarjeta está... Uy. La tarjeta, esto es nuevo, se lo inventó. Se queda en sticky mientras que yo hago scroll por el bloque y después se va. Esto es un Miguel Tía en toda regla. Y yo le voy a decir de SAS lo último. Esto se lo inventó feo y no me gusta. Es que era tan fácil como mantener todo y que el card se muestre por aquí.
Yo le hice una referencia y le dije, muéstralo junto al H2 y la description o algo así, y ahí a lo mejor se lió. Terminó, vamos a ver cómo lo ha arreglado. Recargo aquí. Vale, lo dejo como antes y a lo mejor, en mobile esto sigue funcionando bien. O bueno, como habíamos dicho. Hay una cosa que no me gusta. Y claro, lo hizo porque se copió el fade in del giro, que tiene una animación hacia arriba. Se lo voy a pedir otra vez. A ver, no, vale, ok. Digo, quita la animación del card de el secreto y deja solo el fade in. Y ahora posiciona el card en desktop por encima de la imagen interactiva. Es solamente en desktop, ¿no? Porque si yo me voy a tablet, esto todavía no es tablet, aquí podría ser tablet, vale, en desktop nada más. Idea, le digo que el card quede posicionado justo arriba del punto, posiciona el card justo arriba del punto interactivo. Posiciona el card arriba de cada uno de los puntos interactivos. Creo o espero que haya entendido eso y no que ponga el card arriba de todos. Yo creo que lo va a hacer bien. Lo de crees que es una buena opción, Edit, es esta, ¿no? Que al hacer over que aparezca por aquí, por ejemplo. Me voy otra vez, recargo. Vale, aparece aquí, ¿ok? ¡Uy, uy, 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 uy! Por encima, amigo, por encima. Muestra el card por encima del punto interactivo para que el usuario pueda pinchar o pueda hacer over sobre los demás. Él dice, exacto, está lento el chat, Juan. Me voy a ir al diseño de códex. ¿Qué hacemos con el...? Por cierto, Tomás, este footer no es el típico footer que suelo hacer. Y como dije, todos estos bloques no los hice dándole ningún tipo de referencia. Bueno, la única referencia visual que le di es la posición de cada uno de los elementos, no de esto, que lo quité de aquí, o lo usé de aquí. Mirad, me voy a Figma y teníamos aquí, bueno, aquí en Figma podés ver todas las imágenes que hice. Esta es la imagen que generé el otro día en la última UX Talk, imagen que hicimos a partir de esta que compartió Edit. Bueno, imagen que hicimos porque lo primero que hicimos fue generar todas estas imágenes con Magnific, ¿ok? Pero la composición la monté aquí. Y repito, esta es la única referencia visual que le pedí para el giro. Todo lo demás lo hice pidiéndoselo con palabras. Y lo mismo con el footer.
Lo primero que me devolvió Codex fue todo esto sin las imágenes. Y una cosa más que quité, como una especie como de cuadrícula sobre el fondo, que no me gustaba. Luego yo le dije que metiera esto. A ver, OpenCode, terminó. Vamos a ver cómo queda. Me vuelvo otra vez a WaterFox. Recargo. ¿Será que la de el punto 4? Tampoco me gusta que el punto 4 esté aquí, pero bueno. La posición aquí, porque es como que sale del bloque. No me voy a poner a perder tiempo con esto. ¿Cerramos o sigo? Tomás dice, me gusta ese footer. Vale, a ver. Mientras pensamos un poco más, voy a decirle. Lee el bloque preguntas frecuentes del index P266 y móntalos en un nuevo bloque con un diseño, con un esquema, con un diseño distinto, usando los colores y demás tokens del design.md. Y mientras tanto, le pedimos un footer. ¿Cómo le digo? Que monte un footer, a ver qué hace. Pero es que yo creo que si lo pido así, va a montar algo súper genérico. También le pedí, dentro del prompt original, que monte un botón flotante de WhatsApp. Originalmente lo hizo en el verde, pero dije, no, usa el color primary del Design MD, pero manteniendo el icono. Vendrá WhatsApp y me va a decir, no se puede usar con este color. En fin, a ver OpenCode cómo va. Listo, monté el bloque de preguntas frecuentes. Madre mía, qué rapidez. Lo habrá copiado. Esto tiene pinta de genérico completamente, ¿eh? No se comió la cabeza, reutilizó el acordeón. Reutilizó el acordeón, no me gusta cómo es el comportamiento de esto. Pero bueno, está, funciona. Genera un footer con los contenidos que te pego. Se los pego y después de paso añado. Muestra el logo de Pulse en grande. Solamente va a mostrar la P. Vamos a probar qué hace. Nada más. Espero que no haga un bloque sobre fondo blanco y ya veremos. Si le pegamos esto, los 3 bloques con enlaces, entiendo que los va a montar en columnas, pero ni idea. Cuando comparta, ya terminó OpenCode de montarlo. Cuando comparta lo que hice con Codex, ya vais a ver cómo funciona. A diferencia de DeepSeek. El fondo no es igual. Está mucho mejor el de Codex, con diferencia. La velocidad me dejó loco, dice. Es que yo creo que lo hizo muy rápido porque fusiló bloques, pie de footer, pero aquí esto es de anti-gravity. Bueno, sí, iba a decir de Figma Make del año pasado. No me gusta nada esto, pero nada. Va a funcionar bien, pero muy genérico. Parece de LOL. Eso quedó horrible, sí, total. Puso el SVG, ok. Pero mira, el Gravity Pulse que yo aquí puse con uno de los estilos Inter y creo que usé el Font Weight 700. A ver, le voy a decir a la palabra a Gravity
pulse del footer, ponle muéstralo como en el header. Muestra el gravity pulse por debajo del SVG. Es como un becario. Se lo tomó literal, como dice Tomás. Sí, sí. Que es horrible. Bueno, creo que nada mal, nada mal. Me gusta mucho más la de Codex, como digo. Y para Antonio, el Parallax tiene a esta chica que se mueve hacia arriba y hacia la derecha. Y yo le puse a las imágenes Redhead y Enemy. Fijaros que, bueno, aparecen con animación. Pero cuando el scroll o cuando el Parallax se activa, no sé si lo llegáis a ver, pero hay como una especie de movimiento, también lateral, tanto en Redhead como en Enemy. Y desde mi punto de vista obseso, le da como una profundidad. Evidentemente se puede mejorar 1000 veces. Aparte no hay sombra ni nada, pero bueno, se pudo hacer el parallax. Sí, inclusive la que está volando, dice Tomás, le da profundidad, pero el foco ya está abajo, casi correcto. Apenas se nota la interacción, lo sé, lo sé. Lo sé, pero bueno, no me comí la cabeza y dije, mira, déjalo así y bastante bien.